Gracias a Jesús Esquivel, que ha aceptado la invitación de este programa para estar en los estudios de CNN en la Ciudad de México, para hablar de un libro que está circulando de su autoría, de Editorial Grijalbo, que se llama La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Y bueno, pues este libro que escribe el autor de otro libro también muy importante, que es La DEA en México, está refiriéndose a es la referencia a una investigación periodística suya de uno de los grandes casos criminales en la historia del narco mexicano, del crimen organizado, de la relación México-Estados Unidos y de todo lo que involucra el caso Camarena. Gracias, Jesús Esquivel, por estar aquí como periodista, como autor de este libro y, bueno, pues corresponsal de la revista Proceso en Washington, Estados Unidos. Bienvenido a México. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Carol. Bueno, pues, Jesús, estamos frente a una historia efectivamente antigua, una historia antigua pero reciente, porque hay capítulos que en estos días e incluso que en estas horas están definiendo. Si me atengo a lo que publicaste en la revista Proceso, en el número que está circulando, sobre Neto Fonseca, que es uno de los personajes relacionados con ese crimen en donde perdió la vida un agente de la DEA, Kiki Camarena, y el piloto mexicano que por supuesto también es referido en tu investigación. Estamos, Jesús, reviviendo en todos los sentidos esta historia. Fue liberado Caro Quintero en este sexenio. El año pasado. El año pasado, en una muy controvertida liberación de este personaje identificado con esta y otras historias. Y ahora también estamos frente a una resolución que tomó la Corte, que echó abajo esa resolución judicial, pero el personaje está ya libre. Prófugo, pero libre al final de cuentas. Un elemento de información para traer a cuento esta historia, pero no digo más. ¿De qué va la historia secreta? La historia secreta va de complementar el único libro que se había tomado como historia oficial, que era el de Lane Shannon, Desperados, sobre el caso Camarena, que recordarás provocó incluso grandes problemas en la relación bilateral. Ya estoy demasiado viejo, Carmen, pero me acuerdo que era Gustavo Petrichol el embajador en Estados Unidos cuando salió ese libro, y México reclamó muchísimo al gobierno estadounidense porque se mencionaron los casos de corrupción por narcotráfico. Este libro lo que trata de hacer es complementar la parte del rompecabezas que no se ha terminado, con un factor muy importante, la CIA, la Agencia Central de Inteligencias, que Shannon lo tocó muy por encima. Pero Héctor B. Reyes, que es el director, que fue, el supervisor de Operación Leyenda, el encargado de investigar, lo encontró tan claro que él asegura que a Camarena no lo mataron por haber descubierto el rancho Búfalo de las grandes plantaciones de marihuana, sino porque descubrió que la CIA estaba ayudándole al cártel de Guadalajara a meter cocaína a los Estados Unidos a cambio de que estos narcotraficantes le mandaran armas a la contra de Nicaragua. Te propongo, Jesús, para esta conversación, ¿por qué no regresas al origen de todo? ¿De qué crimen estamos hablando? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y quiénes son los protagonistas? Enrique Kiki Camarena Salazar, el agente de la DEA número 2 en la oficina en Guadalajara, estaba muy allegado al movimiento del trasiego de marihuana que en esos momentos manejaba el cártel de Guadalajara con Ernesto Fonseca Carrillo. ¿Año? 82, 83, cuando empieza a tener más relevancia el movimiento de marihuana y empezaban a llegar cargamentos de cocaína ya importantes a través del territorio mexicano a Estados Unidos, gracias a Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, que también formaba el liderazgo de este cártel de Guadalajara, y él era el contacto directo con los colombianos. Las cabezas, obviamente, eran Caro Quintero, Don Neto, el Cochiloco, y siempre con un perfil muy bajo, el Azul. Y Camarena empezó a descubrir, además del trasiego, que se estaba moviendo mucho dinero. Pero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les bloqueaba muchas investigaciones, y es donde entra la CIA. En 1984 viene Camarena a la Ciudad de México a proponerle a sus jefes en la embajada
que se creara la Operación Padrino, que era confiscarles las cuentas bancarias y los movimientos de dinero al cártel de Guadalajara. Y cuando descubren que sus jefes, a los agentes de la DEA en Guadalajara les dicen, vamos a seguirla, y empiezan a decomisar y a congelar cuentas por más de $1,000 millones, la gente del cártel se pone muy nerviosa y empiezan las reuniones con Félix Rodríguez, un cubano, el Gato, que era el representante de la CIA para colaborar con la Dirección Federal de Seguridad. Y él es el contacto directo con estos gentes del cártel. En 1984 hubo muchas reuniones con Félix Rodríguez y las cabezas del cártel de Guadalajara. Y de acuerdo a las investigaciones que se hicieron, que incluso se mencionan documentos que están clasificados todavía como top secret, descubre Camarena a la CIA, la mano de la CIA. Y ahí es donde, de acuerdo a Berreyes y a los testigos protegidos, se tomó la decisión de levantar a Kiki Camarena, en colaboración con la CIA. Pero no lo iban a matar, le querían sacar información. Partimos entonces, Jesús Esquivel, de que hay información y documentación sobre la existencia de Félix Rodríguez, este agente de la CIA, que estaba en comunicación permanente, en comunicación directa con las cabezas del cártel de Guadalajara. Sí. Es decir, el tema aquí es esta parte de la historia donde tú estás afirmando a partir de tu investigación que la CIA tenía una relación operativa con el cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara, que es el antecedente más cercano a lo que hoy tenemos como nuestro principal cártel de Sinaloa. Efectivamente, incluso Camarena fue a Estados Unidos a reunirse con otros agentes de la DEA al estado de Arizona para hablar y tratar de descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Porque cargamentos de cocaína procedentes de Colombia que aterrizaban en México y de México llegaron a aterrizar incluso en bases aéreas de Estados Unidos, cargados de cocaína, de acuerdo a todas las investigaciones de Operación Leyenda. Son documentos que están clasificados y ahí es donde detonó la bomba y pararon muchas investigaciones. Algo que es muy grave, porque al final de cuentas se está planteando que en una asociación ilícita entre el cártel de Guadalajara y la CIA había un convenio para obtener recursos para la organización criminal, pero también para el propio gobierno estadounidense. Sin duda, para el financiamiento de las armas a los contras de Nicaragua. Incluso en Veracruz, en un rancho de Caro Quintero, Félix Rodríguez estaba a cargo de un campo de entrenamiento de la contra nicaragüense, que uno de los testigos protegidos describe perfectamente incluso el tamaño, las pistas que tenía el rancho de aterrizaje. Y Berreyes no solo se basó en esos testimonios de un testigo protegido. Kiki Camarena dejó también parte de su investigación. Una vez que tocó una vena interna, un propio agente de ellos, un agente federal, el tema se desmesuró culpando a los narcotraficantes, porque la verdad, todos los participantes en este cártel aseguran que la intención no era matar a Camarena. Se le pasó la mano tanto a Caro Quintero como al sicario que mandó que lo torturara, porque le iban a dar una calentadita. Lo que querían saber era a quién en Estados Unidos Kiki Camarena ya le había avisado de lo que descubrió. Querían tapar el escándalo para que no creciera. Recuerda que el expresidente Ronald Reagan se metió en un problema gravísimo con el caso Irán-Contras, y Oliver North, y John Poindexter, y Félix Rodríguez. Para el financiamiento de la contra nicaragüense, que todo era ilegal, era en contra de las leyes de Estados Unidos. En esos años, igualmente. En esos años. Entonces nunca se había dicho que el caso Camarena tenía que ver con la CIA. Te repito, el libro de Lane Shannon medio menciona a la CIA, su relación con la Dirección Federal de Seguridad. Y Berreyes sostiene que incluso Kiki Camarena ni siquiera fue uno de los agentes que descubrió el rancho El Búfalo, que él fue uno de los agentes que, como todos, participaron en el decomiso de la marihuana y la destrucción de los plantíos, como les correspondía.
Esa es la clave. De ahí que puse la historia secreta y la CIA. Sobre todo porque Félix Rodríguez tuvo varias reuniones en varias casas de seguridad, que ni eran de seguridad, porque en ese tiempo el cártel de Guadalajara era el dueño del país. Digamos, bajo el dinero del narcotráfico, tenía pues controlado a todo el mundo. Mencionan a Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa, que estuvieron en varias reuniones con ellos, en sus fiestas que hacían de varios días, e incluso en la casa de Lope de Vega, donde torturaron y casi mataron a Kiki Camarena porque lo reventaron. Ese fue el problema. Brincaron sobre de él con las rodillas un sicario a quien le decían el Güerón, que estaba muy drogado, y lo reventó. Por eso no pudieron salvarlo, y ahí fue el error. Ahora, elementos con los que cuentas para sostener esta versión de las cosas, ¿cuáles son? ¿Con qué elementos se cuenta o cuentas para poder soportar estos señalamientos? Con documentos clasificados que me proporcionó una de las fuentes y que no pueden ser desmentidos por el Departamento de Justicia y ni por nadie. Incluso, Carmen, yo recuerdo perfectamente cuando entrevistaste al senador Bartlett y que lo negó todo, 2 semanas después publiqué el documento donde viene su nombre y ya no dijo nada. No fue cosa mía. Los testigos protegidos de Estados Unidos han participado en muchos juicios con sus argumentos ante cortes federales. Tú lo que tienes, Jesús, es al encargado en su momento, al supervisor Héctor Berreyes de la Operación Leyenda, es decir, un elemento de la DEA directamente que vino a México a hacer la investigación del asesinato de Kiki Camarena en aquellos años. Y que estuvo muchos años al frente de la investigación. Y es quien da la cara y da esas declaraciones que has publicado en adelantos en la revista Proceso y que ahora forman parte de la CIA Camarena y Caro Quintero. Por un lado, tienes a 3 testigos protegidos que son 3 ex policías mexicanos que están allá y que ellos afirman un conjunto de cosas que forman parte de la investigación. Sobre ellos pone la duda a Manuel Bartlett también respecto a si están obligados a declarar en verdad o no fuera o dentro del país. Él dice, se declaró eso que dijeron, pero no para los Estados Unidos, sino para México, entre otras cosas. El grado de confiabilidad de estas fuentes, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es la fuente? Bueno, la fuente Berreyes es directamente una fuente de la DEA, pero los 3 testigos protegidos, policías mexicanos, en un contexto como ese, que algunos dirán, es que esos testigos protegidos sirven para un barrido que para un fregado. Para cualquier cosa pueden servir los testigos protegidos. Lo entiendo perfectamente. La manera en que los entrevisté no fue juntos. Fue por separado, de esa manera me los proporcionaron. Nunca los tuve juntos, ojalá los hubiera tenido juntos. Pero las versiones que me dieron, cada uno empezaban a encajar, empezaban a tomar sentido. Y con los documentos que me proporcionó Berreyes, llegué a la conclusión de que no estaban tan mal en lo que me estaban contando. Y además fui a la corte. ¿No estaban tan mal? A ver. Es decir, no estaba... Había, digamos, algunas diferencias, tal vez por los tiempos, porque ya son señores grandes y que no se acordaban exactamente de que quién lo agarró, quién lo golpeó, quién lo amarró, un decir. Pero todo coincidía con... Estaban estas personas, estaba un cubano, un tipo que hablaba raro, que era Félix Rodríguez. Al senador Bartlett no hubo duda de que todos dijeron, el senador estuvo ahí. El secretario de la Defensa estuvo ahí. Bueno, el hoy senador, entonces secretario de Gobernación. Entonces secretario de Gobernación. Categóricamente uno de los testigos protegidos, Carmen, era el jefe de la escolta de seguridad de Ernesto Fonseca Carrillo. Uno de los testigos que tú entrevistaste era el jefe de la escolta de seguridad asignado directamente a Ernesto Fonseca Carrillo. O sea, siendo policía mexicano, a la vez, simultáneamente, era el jefe de... A él lo asignaron, para eso. Para eso, ¿no? Una cosa ya muy corrupta. Cuando hablé con él, físicamente el señor no te dice nada. Es un señor delgado, que ya se ve un poco enfermo. Cuando me lo proporcionaron, Berreyes me dijo, vas a hablar con uno de los tipos que mejor maneja el cuerno de chivo. Vas a hablar con un tipo que mató a muchísima gente.
Él jamás admite ni siquiera haber participado en torturas ni nada, me narra todas las cosas, sobre todo en el caso de la tortura de los testigos de Jehová, unos estadounidenses a quienes acusaron que eran agentes de la DEA y los mataron, que eso no se sabía ni cómo los mataron, ni quién exactamente los mató, ni dónde están enterrados. Ese testigo protegido fue con sus declaraciones que el juez federal en California sentenció a Rubén Zuno Arce, porque además Guillermo González Calderoni tuvo mucho que ver en todas estas investigaciones. Él estuvo en Estados Unidos y allá lo mataron, y con documentos a los cuales no tengo acceso porque están clasificados, le dio validez a las declaraciones de este testigo protegido, el que te estoy diciendo que era el jefe de la escolta. Al que identifico como J33, cuando hablé con él, le dije, es que me contaron esto, y me dijo, no me digas que hablaste con... Me dio el nombre del jefe de la escolta. Le dije, sí. Y me dijo, yo de él me cuidaba más que de los narcos. Para que te des una idea de lo peligroso que entré y que no se tenía ni confianza entre ellos que trabajaban para lo mismo. Esos son 3 de tus fuentes. 3 testigos protegidos. 3 testigos protegidos con los que hablaste para esta investigación. Sí. Hablaste por separado, aunque hay ciertas contradicciones, no las encuentras mayores. En lo esencial, están coincidiendo respecto a lo que dice Berreyes, igualmente. Y a lo que tienen los documentos que me proporcionó Berreyes. ¿Qué elementos tienes, además de los 3 ex policías, testigos protegidos, además de Berreyes, dices documentos? Sí, documentos, algunos que ya fueron desclasificados, muy pocos, que me proporcionó Berreyes y otra gente de la DEA. ¿Todo está bajo reserva, la Operación Leyenda? Berreyes dice que él calcula el 90%. Que está en reserva, que está sin conocer. Top secret, y que él asegura que a lo mejor nunca se van a conocer porque sostiene que hay muchos nombres de políticos mexicanos y de agentes del gobierno federal de los Estados Unidos que pararon la investigación. Esos documentos desclasificados que hay, y algunos que me dejó ver Berreyes, nada más ver, ni siquiera copiar, ver, me dieron para darle sustento a las declaraciones. Dime algún elemento documental que te parezca más relevante. De esos documentos, la participación de la CIA y el nombre de Félix Rodríguez. En esos documentos. En esos documentos desclasificados oficiales se confirma la participación de Félix Rodríguez. Y 2 hojas clasificadas que me dejó Berreyes, porque él hizo la investigación, él tiene en su poder copia de todos esos documentos clasificados y catalogados como top secret. Debe tenerlos muy resguardados. Sí, no los presta. No, bueno, me imagino por lo que representa, involucra la historia de Kiki Camarena y su asesinato en México. Para cerrar, Jesús Esquivel, esto ocurrió en los 80, 82, 83, 84. 85. 85, y bueno, eso que cambió la ruta de las cosas. 2014, volvemos a hablar del tema, no solo por tu investigación periodística, sino que hubo un suceso que es la liberación de Rafael Caro Quintero, y tú adelantas en proceso en esta semana que está por venir la liberación de Neto Fonseca, que es otro de los relacionados con ese cártel y vinculados directamente con el caso Camarena, por lo cual han estado en la cárcel todos estos años. Sí. Y entonces, revive el tema. Es que el año pasado, en agosto, liberaron a Caro Quintero y agarró durmiendo al gobierno mexicano y a todo mundo, porque salió libre. Y la DEA también, que se quedó un poco dormida, no sabían qué hacer porque no existía una solicitud de extradición, que después formularon, entró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordarás, para revivir y anular la orden de la Corte que lo dejó libre para que lo puedan volver a detener. No lo van a volver a agarrar, los testigos aseguran que este tipo está en el monte y que no lo van a bajar más que muerto a Caro. Está prófugo. Está prófugo con fines de extradición. En el caso de Don Neto, las fuentes que hablaron conmigo la semana pasada aseguran que el gobierno mexicano, para evitar otra sorpresa y otro problema con Washington, habló al Departamento de Justicia y les dijo que legalmente ya va a salir liberado Ernesto Fonseca Carrillo, que era cuestión de horas o días. Y les adelantó esto para que el Departamento de Justicia, a través de la DEA, formulara una nueva solicitud de extradición basada en un encauzamiento con delitos distintos a los que originalmente fue acusado y sentenciado en México, que tiene mucho que ver con lavado de dinero.
La intención es que una vez que quede liberado por los delitos aquí en México por los que fue sentenciado, inmediatamente se le vuelva a detener bajo el argumento de que el gobierno de Estados Unidos presenta una nueva solicitud de extradición por otros delitos relacionados a el trasiego de drogas y lavado de dinero en esos años cuando él era una cabeza del cártel de Guadalajara, y posiblemente por el asesinato de 6 ciudadanos estadounidenses que tienen que ver en el caso Camarena, quienes en el 84 y 85, con la obsesión que tenían de la persecución de la DEA sobre ellos, dijeron que eran agentes de la DEA cuando 4 de ellos eran testigos de Jehová. Los torturaron y los mataron, y 2 eran 2 jóvenes que estaban de vacaciones en Guadalajara, que se metieron en el lugar equivocado, un restaurante que pertenecía al cártel en el cual estaban celebrando una fiesta, y uno de los guardias dijo, son gringos. Caro Quintero dijo, son de la DEA, y por eso los mataron. Pues ahí está, Jesús Esquivel, esto que presentas, que estás presentando en nuestro país, la CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Gracias por estar aquí para contarlo y estaremos en comunicación. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Jesús. Y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió estar con usted, pásela bien y le esperamos mañana.